Bueno, buenos días, ¿cómo van? Bienvenidos, bienvenidas. Hola Susan, Muy buen día, ¿cómo están? Espero que hola estén muy bien. Diego. Bueno, Buen les día, damos bienvenidos a todos. buenísimo. Y mientras se van sumando cada vez más, ya estamos en horario, así que nos gusta arrancar lo más puntual posible, porque tenemos un tema, bueno, como siempre nos pasa, ¿no? Tenemos un tema y tenemos que tratar de ponerlo en una hora, sobre todo darles espacio para las preguntas. Así que yo voy a, simplemente, para los que no conocen la asociación, contarles un poquito que, bueno, esta es una reunión de las comisiones de estudio de la Sociedad Argentina de Ética y Compliance. La asociación es una organización sin fines de lucro que tiene más de 15 años trabajando en Argentina. Nuestro objetivo es promover la adopción e inspirar el uso de las mejores prácticas en materia de ética y cumplimiento, entendiendo que las prácticas organizacionales tienen que ajustarse a las normas y a las regulaciones aplicables, como así también a los principios éticos y de buenas prácticas de gobierno, control y transparencia. Nuestro lema desde que iniciamos fue: lo correcto debe primar sobre lo conveniente. Y hace unos años acuñamos otro lema con el que también nos sentimos muy identificados, que es que somos apasionados y apasionadas por hacer lo correcto. Nosotros en la asociación tenemos 11 comisiones de estudio. Behavioral Compliance, esta es una de las comisiones, pero a los que les interesan otros temas, por ahí se pueden sumar a otras comisiones también. Tenemos temas, una que trabaja con data privacy y ética digital, a los que les interesan los temas de compliance antitrust, a los que les interese o trabajan en la industria financiera y fintech, para los que trabajan en penal, tenemos una comisión de penal estratégico, para los que trabajan en sector público hay una específica que trabaja compliance con sector público, para los que trabajan en el sector de salud hay una también, para todos aquellos interesados en todo lo que es gestión de fraude corporativo, tenemos una comisión. Para todos los que simplemente están interesados en sistemas de gestión, de compliance más abierto, también tenemos una comisión. Los que trabajan en temas de sostenibilidad o les interesan los temas de sostenibilidad, tenemos una comisión de compliance SG. Y todos aquellos que tienen interés en los temas de diversidad y cultura ética, también tenemos una comisión. Así que cualquiera que les interese, los invitamos a seguirnos en redes y anotarse. Son abiertas para todo el mundo y son gratuitas. La asociación también tiene una certificación internacional, que es la Certificación Internacional en Ética y Cumplimiento, que la damos en SEMA junto con la Universidad de SEMA. Ya llevamos 22 ediciones, más de 2.200 graduados. Este año ahora, en breves días, comienza la edición 23. Así que para nosotros es un orgullo tener esa certificación. Como dijimos, es internacional y los invitamos a formar parte también de la certificación. Para todos los que son graduados SEC, tenemos un club, el Club del Compliance Officer, que se reúne normalmente los últimos jueves de cada mes. También en general son virtuales o tal vez son reuniones híbridas, dependiendo de la reunión. Tenés que ser graduado SEC para formar parte, pero está buenísimo porque es un espacio donde podemos actualizarnos en temas, discutir temas que son propios de la práctica profesional. Y la asociación también tiene una iniciativa que se llama Supervalores, en donde trabajamos muchos como voluntarios. Lo que hicimos fue entender que hablar de compliance entre nosotros está buenísimo, pero si lo podemos llevar a otras generaciones, que son las más nuevas, entonces podemos seguir llevando el mensaje de compliance más allá digamos, de nuestro propio ámbito, y entonces trabajamos con chicos de colegios primarios, de quinto, sexto y séptimo grado, de una manera lúdica. Trabajamos trabajando precisamente en la importancia de lo que es la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de valores. Es un programa súper lindo de los que están interesados, tanto en formar parte como voluntarios o las organizaciones donde ustedes están, quieren ser sponsors de esta iniciativa. Les pedimos que se comuniquen con nosotros porque es un trabajo en donde podemos sumar también. Y finalmente contarles que siempre hacemos tradicionalmente 2 eventos al año, o el encuentro público-privado, que normalmente ocurre a mediados de año, para más o menos entre fin de mayo y junio, y tenemos un congreso internacional. Ya llevamos 13 encuentros públicos privados y 9 congresos internacionales organizados a fin de año, normalmente para fin de noviembre, principios de diciembre, es nuestro congreso. Bueno, estas son parte de nuestras actividades. Los invitamos a seguirnos en redes, a formar parte, asociarse y formar parte y colaborar haciendo esto que nosotros consideramos la extra milla. Y bueno, ahora sí, Susan, te dejo la palabra para poder arrancar con nuestra comisión. Perfecto, perfecto. Bueno, como saben, hoy vamos a hablar de Natchez, vistos desde tres puntos de vista totalmente diferentes.
vamos a tener una presentación, pero la presentación es un poco una guía. La idea es que ustedes puedan hacer preguntas, simplemente como para ordenarnos de qué temas vamos a hablar. Así que la presenta Sofía, arranca con la presentación cuando quiera. Y les cuento. Son títulos, arrancamos con títulos. Todo el tema de Natch es un tema que todos venimos charlando, que está muy en boga y que ya hoy en día tiene personas que lo defienden y personas que están viendo algunos temas y los están, digamos, detractando un poco. Por eso dijimos, vamos a hablar sobre este tema como para poder tener una idea general desde diferentes puntos de vista. Así que bueno, básicamente para darles una introducción a Natch, porque acá la idea es que sepamos qué es un Natch, ese es nuestro objetivo para poder desarrollarlo, es porque hay dos teorías, una la del Homo economicus, que es muy lindo, que es cómo debería comportarse o tomar decisiones una persona, y la del Homo sapiens versus el Homo sapiens, que es en la realidad cómo tomamos decisiones. Todos creemos que tomamos decisiones en forma 100% consciente, en todo tiempo, en todo momento, que nada nos influye, y la realidad es que no. Y esto no es así, entre otras cosas, porque en nuestra movilización de toma de decisiones hay un sistema 1 y un sistema 2. Esto fue una teoría, la teoría de Kahneman, donde él explica que el sistema 1 es un sistema automático que tenemos de reacción y el sistema 2 es un sistema analítico. Pero lo cierto es que para nuestro cerebro ser analítico realmente es muy caro, por decirlo de alguna forma. Consume energía. Nosotros en el cuerpo humano no hablamos de dólares, hablamos de energía, que es nuestra moneda de cambio, ¿no? Entonces, en realidad, la mayor parte del tiempo estamos funcionando en este sistema 1 que es muy automático. Y el sistema 2 nos ayuda, pero guarda que el sistema 2, aunque nosotros creemos que estamos al 100% de la capacidad de toma de decisiones, en realidad se ve influenciado por sesgos. ¿Qué son los sesgos? Son estas actitudes automáticas que vienen del sistema 1 y que se meten en mi sistema de decisión, por más que sea racional. Por ejemplo, el sesgo del status quo, que es prefiero permanecer donde estoy, que aunque tengo problemas, estoy bien, antes de movilizarme, la famosa zona de confort, o como hoy se le dice en diferentes áreas de coaching también. Pero en realidad lo que estoy hablando es de un sesgo donde tengo un poco de miedo al cambio. Básicamente es eso. Entonces, si voy a tomar una decisión, este sesgo puede estar influenciando esa toma de decisión sin que yo me dé cuenta, ¿sí? ¿Cómo lo puedo analizar? Preguntándome y repreguntándome y siendo más consciente de mis propios sesgos, ¿no? El efecto encuadre, que es otro de los ejemplos. Si yo soy médica, como todos saben de base, y si yo le digo a un paciente, esta medicación tiene un 90% de efectividad, puede ser que el paciente me diga, bueno, listo, la quiero tomar, pero si yo le digo, tiene un 10% de falla, y la realidad es que la persona lo toma desde otro lugar. Es la misma información, depende cómo la estoy presentando, ¿sí? Cómo la estoy encuadrando, por eso es un sesgo de encuadre. Sesgo de arrastre, si todos lo hacen, bueno, yo también lo hago, porque no quiero quedar afuera. ¿Por qué no quiero quedar afuera? Pues soy un ser social, quiero estar dentro del grupo, no quiero ser la que esté aislada. Entonces, a veces no estoy de acuerdo, pero sin embargo lo sigo, ¿no? Sigo a lo que hace la mayoría. Y así hay muchos sesgos que impactan en esta toma de decisiones. Entonces, lo que se plantearon fue cómo mejorar la toma de decisiones que hace el ser humano, dando, que hacemos, todos somos humanos, dando siempre la pauta de poder equivocarnos. Esto es fundamental, ¿sí? Y de poder elegir también. Entonces, se empezaron a organizar arquitectos de decisiones, que son personas que se dedican a estudiar neurociencias, toma de decisiones, comportamientos, psicólogos, neurocientíficos, que empezaron a evaluar cómo podemos generar pequeños, entre comillas, empujecitos, que esto es básicamente lo que significa el nudge, como para que la persona se oriente en la dirección que esperamos que se oriente.
Ahora voy a aclarar por qué estoy diciendo esto. Esperamos que se oriente. Bien, la próxima. Entonces llegamos a la definición de nudge. Y nudge es, como yo les decía, es este empujoncito que yo le doy a una persona, una sociedad, una empresa, empleados, lo que fuere, donde haya siempre seres humanos, puede haber un nudge, en el que estoy diciéndole, mira, esto es mejor para vos, y le estoy favoreciendo a su cerebro que la toma de decisiones vaya hacia ese lado. Por más que yo se lo explique a la persona, si yo lo único que hago es explicárselo, tengo siempre detrás que tener en cuenta que la toma de decisiones es muy compleja, que hay muchísimos factores que están jugando en su mayoría en forma inconsciente, ¿sí? Tras bambalinas, como podríamos decir. Entonces, para definir el nudge, lo importante que es que sea esta arquitectura, esta forma en la cual la decisión induce a ir hacia un lado, pero siempre con la libertad de decir, no, yo no quiero eso. Ejemplo simple, si yo pongo en la parte de adelante, que esto se ha hecho en muchas escuelas, logrando en Estados Unidos, logrando cambios, pongo alimentación saludable con mucha luz a un precio económico o la regalo, ¿sí? Y atrás, un poco alejado, pongo lo que es la comida chatarra con poca luz a un precio más alto, bueno, la persona va a llegar y lo que va a hacer es tomar la comida saludable. ¿Puede tomar la que no es saludable? Sí, por supuesto. El nudge no puede prohibir. Si prohíbe, no es nudge. Punto. Entonces, puede ir atrás a buscar la otra, pero le lleva más tiempo, tiene un costo económico, tiene un montón de cosas que hacen que yo espero que tome la decisión de lo más saludable. ¿Sí? La próxima. ¿Y por qué necesitamos los nudge? Es un poco esto. La complejidad de las decisiones es enorme, es enorme. Tenemos que tener en cuenta factores pasados, factores presentes, factores futuros. Tenemos que tener en cuenta zonas del cerebro, aspectos culturales, aspectos personales, aspectos de educación. Son muchísimos los factores. Pero estas herramientas nos permiten empezar a organizar un poquito lo que nosotros consideramos que es la mejor opción para esa persona. Además, también muchas veces hay falta de información. O no quiero ver la información. ¿Por qué? Porque si yo pertenezco a un grupo o al otro, lo que digo es, no, esa información que me dan es falsa y automáticamente la desestimo. La influencia del contexto, ¿sí? Siempre esto de cómo se presentan las dos opciones, del poder analizarlo, del poder... yo tengo una frase, a mí cuando me vienen y me dicen, hay muchos casos de COVID, vamos por una enfermedad que ya no está, pero que no está tan presente como la tuvimos años atrás, ¿no? Hay muchos casos de COVID. Yo digo, bueno, ok, ¿qué es muchos? Dame datos. Relato mata al dato mata al relato, ¿no? Porque a veces en el momento tenemos muchos casos y asumimos que hay muchos y estamos usando sesgos, decisiones que son automáticas. Entonces, todo esto que es complejísimo actúa cuando yo tomo decisiones. De nuevo, el nudge viene a ayudarme a que la decisión esté anclada en otras circunstancias, en otros recuerdos, en otras situaciones en las cuales a mí me facilite decidir hacia ese lugar. La próxima. Y acá les traigo un ejemplo, ¿no? La primera, bien, yo puedo poner un cartel en un negocio donde diga en la entrada, ¿no? Diga 2 personitas, 1,5 metros de distancia. Primera pregunta, ¿qué es 1,5 metros para cada uno? Nadie va con 1 metro en la cartera. Entonces, para mí va a ser una distancia, para otra persona va a ser otra, pero además tengo un solo aviso a la entrada, es decir, yo entré, estaba mirando el celular y no lo vi. ¿Está bien? Así como eso pueden pasar muchas cosas, que yo también esté pensando en otros aspectos. La próxima. ¿Qué pasa si yo a la persona, en vez de ponerle esto, le pongo los piecitos en el suelo? Si ustedes se acuerdan, en la época de COVID, en todos lados teníamos estos piecitos y automáticamente íbamos y nos parábamos arriba de los piecitos. Ya alguien tomó la distancia por mí, ya alguien me la marcó, la tengo en el piso, que es un lugar donde uno mira con frecuencia para no trastabillar. Está armado, está repetitivo dentro del lugar donde yo me estoy desarrollando, no es que quedó en la puerta y se perdió. Entonces, y además, todo esto, que son cosas que podemos decir, bueno, Sana, pero eso es más lógico, ¿sí? Pero además, esto nos lleva, si nos ponemos a pensar,
a esto otro, la próxima. La rayuela. Es decir, los Natch tienen mucho de arquitectura basada en neurociencias y al cerebro le encanta jugar. Nuestro cerebro ama jugar. ¿Por qué? Porque es algo que es automático, que reduce el estrés, que es favorable para nosotros. Entonces, si yo miro esta secuencia, obviamente si tengo que tomar una decisión, voy a tomarla del medio por múltiples razones, pero también por este anclaje con el juego que hace el cerebro. Les cuento un ejemplo. En Inglaterra habían hecho para descartar las colillas de los celíacos dos grandes cajas. Una decía, ¿quién es el mejor jugador del fútbol? Es Rolando, y la otra decía Messi. Y la gente terminaba de fumar, iba y votaba con su colilla de cigarrillo. ¿Podía tirarla al suelo? Por supuesto, base del Natch. Puede tirarla al suelo, puede ensuciar. Pero ¿saben qué? Veían eso y decían, ah, juego. El cerebro decía, juego, qué bueno. Y ya lo tengo puesto ahí y no tengo que hacer nada. Voy y voto. Listo. Entonces, un poco la historia del Natch es esta, que podemos tener decisiones que vayan en contra de un Natch, pero el Natch busca que las decisiones sean favorecidas hacia donde nosotros esperamos. Como acá todos trabajamos en compliance, obviamente que todas nuestras decisiones van a ir hacia la transparencia, la integridad. Vamos a tratar de que los empleados adhieran al programa. La próxima. Pero hoy en día la teoría de Natch tiene también muchos detractores o personas que la están discutiendo. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre, gente. Atrás de todo hay un ser humano. Entonces la pregunta es, ¿quién está diseñando el Natch? ¿Para qué están orientando este Natch? ¿Es realmente para beneficio de la persona? ¿Es para beneficio de un grupo? Entonces, acá es donde entramos en una discusión muy interesante que nosotros muchas veces en la comisión cuando nos juntamos tenemos, ¿no? Que es lo ético y lo legal del Natch. Así que bueno, espero haberles dado una idea introductoria. Recuerden esto, que el Natch orienta pero no obliga, que se tiene anclajes de neurociencias, que ojo con los sesgos, y arrancamos ahora con Mariana, que nos va a dar toda una explicación de esto que discutimos tanto, ¿no? Marian, todo tuyo. Sí, buenísimo. Bueno, seguramente acá, bueno, yo soy abogada, así que es un defecto de profesión, perdonen, pero en general los abogados tendemos a ver el mundo con digamos, nuestro propio par de lentes, ¿no? Entonces, cuando apareció todo esto de neurociencias y estos impactos, y justamente el concepto de Natch, que bien explicó Susana, empezaron un montón de preguntas y de cuestionamientos. Yo arrancaría diciendo, para hablar, digamos, de vínculo Natch con sistema legal, ¿no? Para los que estamos en ese tema. El derecho en general, yo diría que es un sistema conductual, o sea, lo que busca todo el derecho, en definitiva, es orientar las conductas, modelar el comportamiento humano, para que hagamos lo que tenemos que hacer, para que lo hagamos de determinada manera, para que no hagamos determinadas cuestiones, ¿no? Entonces hay normas que indican lo que tenemos que hacer, hay algunas normas que prohíben, otras normas que obligan, normas que sancionan si uno hace el comportamiento no buscado, digamos, no promovido, no regulado. En definitiva, es esto. Pero todo el derecho, al menos hasta hoy, se basó tradicionalmente en una teoría que es la teoría de que asumimos que los seres humanos somos seres racionales. Entonces, todo el ser humano todo sujeto que está pensado como sujeto de una norma, siempre está pensado como, bueno, de una persona que va a ser una elección racional, ¿no? Entonces, se supone que como hay una norma, la persona racionalmente elegirá cumplir con la norma. ¿Por qué? Porque no cumplirla tiene un costo, por ejemplo, ¿sí? Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte, ya hace unos cuantos años, las llamadas ciencias del comportamiento, behavioral sciences, en realidad trajeron otra faceta del ser humano, en donde lo primero que descubrimos es que no somos los seres racionales que quisiéramos ser, ¿sí? Y muchas de las elecciones que nosotros hacemos cotidianamente y permanentemente, las más obvias y las más importantes, son influenciadas por muchas cuestiones. Y de racionales tienen bastante poco. Esto solo para mí es como la puerta que abrió a un cambio de paradigma. Entonces me parece que este conocimiento, digamos, ahora que sabemos que las personas operamos o elegimos bajo, digamos, influenciadas por muchas cuestiones, en donde la racionalidad
solamente un pedacito y para algunas cuestiones, pero después tenemos sentimientos, sesgos, cómo nos presentan la elección que tenemos que hacer y muchas otras cuestiones más. La verdad es que el paradigma es que tenemos que pensar en un sistema que permita orientar la conducta humana, un sistema de regulación o como sea, para orientar la conducta humana teniendo en cuenta este sujeto que tenemos. Y en ese sentido es donde el nudge empieza a jugar un lugar muy importante, porque los nudges son herramientas cuyo objetivo es orientar la conducta humana, ¿sí? A diferencia de una norma que lo que hace es impone, un nudge lo que hace es orienta, ¿sí? Y no prohíbe, como dice Susana, no manda, pero orienta. Y la diferencia también con una norma es que muchas normas existen, pero digamos, su eficacia es muy cuestionada. Digamos, se incumplen muchas veces las normas, esto es una realidad. Y de hecho, cuando hacemos normas, ni siquiera en general nos preocupamos por medir qué impacto tienen. En cambio, un nudge es algo pensado desde la vida empírica, se trabaja a partir de experimentos, y justamente lo que se busca es medir cuál es su eficacia. De hecho, cuando uno orienta la conducta por una norma, uno dice, bueno, se debe hacer tal cosa, y la eficacia es que el 100% debe serlo, ¿no? Debe comportarse de acuerdo con la norma. Un nudge que solo tenga, con que solo oriente en un 10% de casos la conducta, más allá de la norma, porque el nudge convive con las normas, ya es un montón de diferencia, ya es un nudge exitoso. ¿Okay? Entonces, me parece que estamos yendo a un mundo en donde estamos, de hecho, ya en un mundo en donde las normas se complementan con los nudges. Y la pregunta es, digamos, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿No? Porque lo que nos dimos cuenta es que podemos mejorar las decisiones de las personas cambiando la forma en la que le presentamos las opciones. No ya solamente cambiándole las opciones o dándole incentivos económicos para que actúen de una manera determinada, sino simplemente cambiándole la forma. Entonces, acá sí empiezan algunos cuestionamientos éticos. El primero que se le hace, y vamos a ver, yo diría 3 o 4 cuestionamientos. Primero, antes de entrar a este cuestionamiento, quiero mostrarles un slide. Sofi, no sé si podés pasarnos en la presentación un segundo. Bueno, esta es nuestra ley en Argentina, para todos los que vivimos acá, la ley de trasplante de órganos, tejidos y células. En el artículo 37, lo que dice, como requisitos para la obtención de órganos y tejidos del donante fallecido, dice que la ablación de órganos y tejidos puede realizarse sobre toda persona capaz, mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos y tejidos. Este fue un ejemplo de un nudge, digamos, o un ejemplo de manejar la estructura, la arquitectura de la decisión para que una ley fuera más efectiva. Argentina copia esto de un experimento que se hizo a nivel internacional, en donde precisamente, digamos, la opción se descubrió que cuando la gente tiene que, para hacer algo, cliquear, que decir, ok, yo me sumo a hacerlo, es menos que cuando a la gente le planteas la misma decisión y solo tiene que decir, no, yo no quiero hacerlo. Lo que tiene que hacer es cliquear, no quiero hacerlo. Tan simple como eso, pero que cuando uno lo aplica a donación de órganos, se transformó en que casi nadie o poca gente o mucha menos gente cliqueaba el casillero de decir, ok, yo sí quiero hacer donación de órganos, versus cuando damos la vuelta a la arquitectura de la decisión, todo el mundo es donante, excepto que yo diga que no. Y los que dicen que no son muchos menos. ¿Por qué? Porque la gente cambió en lo que pensaba en relación con la donación de órganos. Probablemente no. Casi todo el mundo está de acuerdo, hay un consenso bastante importante respecto de que la donación de órganos es algo muy bueno y ayuda a los demás. Y casi todo el mundo se quiere sumar en una iniciativa como esta. Sin embargo, la arquitectura de la decisión pesaba de modo tal que había muchos menos donantes de los que hay ahora a partir de este cambio en la ley. Este es un nudge en la arquitectura de la decisión que se introdujo de modo tal que el que quiere no ser donante simplemente elige no serlo, o sea, no hay nada que se lo impida, no es que se le hace más complejo hacerlo, simplemente tiene que hacer una acción proactiva para hacerlo. De otra manera, por default, es donante. Así que quiero decirles porque ya tenemos en nuestro sistema legal, y este es un claro ejemplo de lo que tenemos. Y ahora sí, Sofi, si querés, salimos de vuelta para verlo. Bueno, pero yo les decía, hay cuestionamientos, que son cuestionamientos del punto de vista ético, no legales, porque en realidad los nudges, al no prohibir y al no mandar, necesariamente no involucran, no juegan en el ámbito de la legalidad, pero sí uno dice, bueno, pero pueden afectar ciertos derechos
que son derechos humanos, que son derechos muy importantes. Una discusión que se le hace muy importante es que en realidad el nudge, como es un, digamos, el nudge se traduce como un empujón, porque de hecho lo que hace es eso, ¿no? Nudgear es como empujar, ¿no? Entonces dicen, bueno, en realidad el nudge no preserva la libertad, afecta la autonomía de los individuos. ¿Por qué? Porque no preserva la libertad, porque me hacen que yo me comporte de un modo determinado, porque me empujan a hacer de una manera determinada, entonces yo ya no soy autor de mi propia elección, estoy siendo empujado hacia una decisión. Y son cuestionamientos que son importantes, pero yo diré que frente a esto uno podría decir, bueno, pero en realidad, primero, el nudge por definición, como dijo Susana, tiene que ser fácilmente resistible. ¿Qué quiere decir? Que no es que me manda a mí hacer algo. Yo puedo elegir, en lugar de comerme la manzana, comerme el bombón de chocolate. O en lugar de comer la comida saludable, comerme la comida chatarra. Los dos van a estar en el escenario. Uno va a estar tal vez más destacado que el otro, pero no es complejo, digamos. Yo puedo elegir, si mi decisión es seguir comiendo comida chatarra, sí voy a poder hacerlo, ¿no? O sea, no, el nudge por definición tiene que ser fácilmente resistible, con lo cual, en verdad, digamos, sí respetan la libertad de las personas en ese sentido, no influyen de manera que me obligan a hacer algo. Pero además, más importante que eso, eh, existe siempre una arquitectura de la decisión. Y si yo saco el nudge que orienta en forma intencional, tampoco es que nos hace más autónomos por sí, porque nuestras decisiones están permeadas por muchas otras cuestiones, a menudo incluso por la arquitectura de decisión que definen otros con otros intereses. Por ejemplo, no sé, en el caso de la comida puede ser por las personas que venden esos productos, ¿no? Y que lo que buscan es que yo consuma más de determinados productos. Con lo cual el nudge en ese sentido, cuando está bien aplicado, puede ayudar incluso a favorecer nuestra propia autonomía. Sobre todo en situaciones en las que de no existir el nudge, tal vez yo hubiera tomado la decisión contraria, hubiera caído en la tentación, por ejemplo, de, no sé, comer esa comida chatarra en lugar de buscar una opción más saludable con la que por ahí realmente estoy de acuerdo, ¿ok? Entonces, no queda tan claro realmente esta crítica de afectación a la libertad si es tan como es. Pero hay otra crítica que también tiene que ver con la autonomía y que dicen, bueno, en realidad los nudges no nos respetan porque trabajan o funcionan a partir de procesos irracionales, aprovechan nuestras heurísticas y prejuicios irracionales y no nos tratan entonces como seres racionales, nos condescienden, nos infantilizan, ¿no? Que es una crítica que se le hace también al pensarnos, bueno, digamos, como no somos seres racionales, entonces nos están obligando, nos están llevando como si fuéramos niños, ¿no? A elegir cosas que nos hacen bien. En realidad, la respuesta, digamos, que se da desde el lado de las ciencias del comportamiento es que el nudge no va a restaurar mágicamente la racionalidad de las personas. Somos los que somos, ¿ok? Y que el nudge exista o no nos hace más racionales. Pero lo cierto es que sí funcionan a través de procesos cognitivos, no necesariamente solamente los procesos automáticos. Hay veces que incluso influyen también en nuestros procesos de sistema 2, como diría Susana, donde tenemos que pensar cosas. Pensemos en el sistema de etiquetado de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos que ir, leer la etiqueta, ponderar si dice exceso de azúcar, exceso de sodio, y si eso es algo que yo quiero, ¿no? Eso ya no es una decisión tan automática, es del sistema 2, e incluso en eso podemos trabajar nudgeando, ¿no? Pero además hay un punto, y es esta cuestión de, bueno, ¿qué es racional? Porque, digamos, si las personas son como son, digamos, lo que tengo es que tratarnos como somos, no asumirnos que, digamos, tratarnos como con la dignidad que tenemos no significa tener que considerarnos que somos los electores racionales perfectos, que no somos, ¿ok? Entonces, me parece que no es una crítica que debiera ir al nudge, que además por ahí incluso nos ayuda en algunos puntos, porque racional también es, yo quiero hacer tal cosa, no sé, quiero tener una vida saludable, y por ende quiero, en función de eso, tomar determinadas decisiones y ajustar, digamos, los medios que yo tengo para tomar mis decisiones, para lograr mi objetivo. El nudge muchas veces nos ayuda, por esta cuestión de que a veces estamos presos o estamos sujetos a una arquitectura de decisión que es que nos lleva a tomar decisiones que no son las que queremos, ¿okay? Porque eso no puede impedirse, eso ya está en el ambiente en el que tenemos. Y el punto que decía Susana, que también me parece importante, que es este tema de la dominancia, ¿no? Porque lo que se acusa precisamente a los nudges es que como son como una suerte de manipuladores, ¿no? Entonces, serían una herramienta que depende en manos de quien esté, por ejemplo, en manos de un gobierno, en manos de una dirigencia, etcétera. Esto puede ejercer un control
lo queremos tener sobre las personas, un control que diríamos sería problemático, ¿no? En un sistema democrático, en un sistema abierto, en una organización, ¿no? Digamos, estaríamos como dando supuestamente un poder de disciplinamiento y de gestión de los sujetos muy grande a quien maneja estos nudges, que en el fondo facilitarían una suerte de dominación, ¿no? Porque al final del día no los podemos controlar y no tenemos un control individual ni general importante porque no son tan transparentes o porque no son tan obvios para nuestra propia heurística, ¿no? La respuesta de todo esto, que es importante, es una respuesta interesante y tiene mucho que ver también con cuáles son los fines que tienen los nudges, es que, primero y principal, los nudges no necesariamente son políticas o herramientas poco transparentes. De hecho, muchas de las acciones en los ejemplos que le mostró Susana son totalmente transparentes, o sea, están puestos manifiestamente, no es que están ocultos, ¿ok? No necesariamente un nudge tiene que estar oculto, ser opaco. Segundo, sí es muy importante pensar en los controles que se manejan sobre esto en el diseño del nudge, ¿ok? Eh, pero a su vez, lo más importante también es que no son, digamos, eh, no son herramientas que nos obliguen a comportarnos de una manera determinada y no es que están en manos de un grupo que nos va a dominar, ¿ok? Siempre los nudges están pensados desde la orientación de determinados comportamientos, son algo complementario a las políticas y a un régimen o una regulación más grande que existen, por lo cual difícilmente estemos en esta situación en la que seamos realmente manipulados por los nudges. No es el objetivo, no está en la definición de nudge, fíjense que es que nos permite siempre la libertad de elegir otra cosa, entonces es como agrandar un poco el concepto de nudge y ponerle cosas que en realidad no forman parte del concepto en sí, digamos, una suerte de teoría un poco más conspirativa, para lo cual tampoco fue algo para lo que fueran creados, ¿no? Y esto también se relaciona con esta crítica que dicen, bueno, como los nudges pueden ayudar a manipular, entonces no importa tanto cómo lo hacen, sino qué objetivos promueven, ¿no? Y la preocupación es que el nudge pueda ser un espacio para abrir un espacio para un paternalismo excesivo, ¿no? Pensemos nudges en políticas públicas, ¿no? Entonces el Estado me va a estar orientando a hacer cosas que, ¿cómo saben? ¿Cómo sabe el Estado? ¿Cómo sabe una dirigencia? ¿Cómo sabe quien arma un nudge? ¿Qué es lo mejor para mí como individuo? ¿No? Y esta es una discusión que es verdad, que existe en general en todas las políticas públicas o en todas las normas que se hacen. Digamos, cuando uno ordena una norma de vacunación, digamos, hay un cierto paternalismo, es verdad, porque es obligatoria la vacunación, por dar un ejemplo, pero por otro lado queda claro, y uno puede decir, bueno, pero el fin que promovemos, que es la salud general o mejorar la salud de todos, me parece que eso no está en cuestionamiento, ¿no? Queda claro que eso es algo que en general todo el mundo comparte y promueve. Entonces, bueno, digamos, la discusión sobre si el nudge puede ser más paternalista o no, o, bueno, claramente por el objetivo, tiene que ser un objetivo legítimo, ¿no? Y el objetivo legítimo, por eso los nudges funcionan en cuestiones donde en general suele haber mucho consenso. O sea, en una organización decir, vamos a hacer nudges para que la gente se comporte de un modo más compliance o no cometa no cometa fraudes o no se meta en temas de acciones de actos de corrupción, me parece que hay un consenso que eso es un objetivo que todos buscamos. Para un gobierno, digamos, mejorar la tasa tributaria, el cumplimiento tributario, o las bajas, o que exista mejor salud pública, también es algo que me parece que todos compartimos. Así que me parece que las discusiones de los nudges tienen que ver con esto, hay muchas respuestas y hay muchas cuestiones a favor, en el sentido de complementarios, digamos, con el sistema que nosotros tenemos, de regulaciones, de normas, etcétera, en donde los nudges simplemente le van a ayudar mejorando y agregando efectividad a algunas de las conductas que estamos buscando orientar. Y no me quiero exceder más, y Diego, te quiero dejar paso porque tenemos ahora el módulo que tiene que ver con la aplicación de los nudges precisamente en gestión. Así que... Muchas gracias, Mariana. Pasame, por favor, Sofía, la primera transparencia de más adelante. Bueno, en principio yo soy ingeniero. Acá hemos visto una médica, hemos visto un abogado, yo soy un ingeniero que he trabajado siempre en organizaciones y he usado desde los temas de ingenieros técnicos, como decir, hagamos noches en base a temas de planificación o de un cronograma de actividades y que hay que cumplirlo,
hasta trabajar con temas de cómo se maneja una organización con la convicción y con los nudges, y tratando ese tipo de cosas. Una consultora ha hecho una investigación sobre qué es lo que está pasando en las organizaciones. Es a donde yo me quiero dirigir. Lo principal que ven las organizaciones es, como ven ustedes ahí, el cambio. O sea, las cosas están cambiando. Vemos que están cambiando en lo organizacional y en lo cultural. Y ven ahí un cartelito que se habló bastante también acá, lo dijo Susana y lo dijo Mariano, que es el tema de la gestión. La gestión es un poco lo que lleva a que la toma de decisiones se transforme en hechos en una organización que sean positivas para el manejo de las cosas. Entonces yo me voy a orientar en esta presentación a ver cuáles son los cambios que se están produciendo en las organizaciones desde el punto de vista de los que estamos interesados en el compliance y pertenecemos a una organización, cuál es la manera que tenemos de poder trabajar y acceder a dar esos nudges en la organización para dirigir qué es lo que está pasando y se gestione, se tomen decisiones y se gestione ese tipo de cosas en las organizaciones. El siguiente, por favor. Yo veo tres perspectivas de los cambios. Primero, el alcance. Nosotros estamos viendo que lo que está pasando con los cambios no solo afecta a las organizaciones, sino que nos afecta a todas las personas. Yo como hombre grande veo esto en los temas generacionales. He visto cómo han sido mis hijos y cómo son mis nietos ahora, y vemos que hay muchos cambios en la manera de acceder a las cosas y en la manera de tomar decisiones y evolucionar. Y lo hemos visto más particularmente después de la pandemia, en donde los cambios han sido exponenciales. La perspectiva actual es que hay un tema que nosotros los consultores vemos mucho, que también lo orientó Mariana y Susana, que tiene que ver con que hay algo que manda la técnica, o sea, la tecnología, hay algo que mandan, y otras cosas que son las cosas emocionales. Mariana hablaba del tema de la racionalidad y de la emocionalidad. En esto pasa lo mismo, hay cosas que son en el manejo organizacional que se manejan desde el punto de vista técnico y otras que se manejan desde el punto de vista adaptativo, que es a donde se está orientando actualmente. Hoy en día la tecnología, tenemos la inteligencia artificial que ayuda a la toma de decisiones, los procesos son automáticos y hay todo el tema, el paso al tema personal, que toda la evolución del manejo organizacional pasa de las cosas más rígidas a las cosas más emocionales, de las cosas más racionales y las instrucciones a la convicción y al tema de tomar decisiones en base a los nudges o a los empujoncitos. Yo he pasado en mi carrera de trabajar en obras y en industria, donde todo era absolutamente tecnológico, había que gerenciar, había que de alguna manera tener autoritarismo, a pasar a un tema de como consultor de organizaciones al uso de la innovación y la flexibilidad. Y trabajar con el clima laboral, con el tema de la motivación y todo esto desde el punto de vista personal me lleva a ver el cambio en el manejo organizacional. Por favor, la que sigue. Desde el punto de vista tecnológico, acá voy a hacer una alerta, que también la daba Mariana recién, que es que están pasando muchas cosas que nos exceden y nosotros de alguna manera tenemos el riesgo de estar manipulados. El tema del marketing y actualmente todas las herramientas de las redes sociales, las cosas que nosotros vemos a través de Instagram, de TikTok, de Facebook, Twitter, nosotros nos levantamos a la mañana y lo primero que hacemos, yo al menos, es ver el teléfono, qué mensaje tengo, y prender la computadora a ver el mailing. Y los chicos, las nuevas generaciones, hoy también tienen alguna cierta dependencia a este tipo de algoritmos que, desde el punto de vista tanto de las publicidades, de las ofertas, de los premios o del manejo de las conductas y de las preferencias en el mercado, alteran la demanda, manipulan, entre comillas, a través de algoritmos, las decisiones que en otro caso se tomarían de otra manera. Esto es parte de lo que hay que ver si este tipo de nudges, entre comillas, que tienen que ver con las redes sociales, pueden ser manejados o puede ser algo que sea manipulación o algo que las personas lo puedan manejar. Esto tiene riesgos que son los alertas
que digo, que tienen que ver con los sistemas de apuesta, la ludopatía, los jueguitos que tanto les gustan a los chicos, y por supuesto las horas que se pasan viendo qué es lo que dice el Twitter, qué es lo que dice TikTok, etcétera, etcétera. Y por supuesto, uno prende la computadora y los intereses que esa persona tiene están recargados porque tiene toda la información, pequeños empujoncitos que dan las campañas para que se haga lo que el mercado o la oferta está tratando de plantear. En política también se habló algo de esto. Hoy en día también tenemos cambios grandes. Hay una política confrontativa, los consensos son difíciles. Hay los medios, tanto la prensa como los medios digitales, que son los que están manejando información. Hay segmentación y todo este tipo de cosas hace que también el ciudadano común esté siendo empujado de alguna manera, no manipulado, porque la decisión definitiva sigue siendo de uno, pero sí empujado hacia cosas que a lo mejor es bueno ser muy conscientes y tener mucho cuidado. ¿Qué pasa en las organizaciones? Y vamos a lo práctico y a lo que a mí me compete, que es el mensaje que yo quiero pasar. Sesgo se habló de esto. El tema de las organizaciones hoy en día tenemos que hay automatización en cuanto a las decisiones. La herramienta tecnológica de la inteligencia artificial, la robótica, el tema de las máquinas que están reemplazando el empleo del ser humano, hace también que tengamos una alerta de que las organizaciones tienen un cambio y que ese cambio debe ser de alguna manera manejado. Por otro lado, también hemos visto que el tema de lo que era antes, ahora lo vemos enseguida, una organización más autoritaria pasa a ser una organización más flexible y que se busque más lo que buscamos en el compliance, que el ambiente sea un ambiente colaborativo y que se busque realmente el tema de que sea todo con la transparencia y la equidad necesaria. Pasemos a la que sigue, por favor. Acá nosotros vemos que en una organización he puesto dos columnas. Uno, una organización clásica, modelo tayloriano de Fayol, piramidal, en donde la autoridad, es decir, yo era jefe de obra en una empresa, estaba el jefe de obra, estaba el capataz, estaba el oficial, estaban los medios oficiales, estaban los operarios, estaban los ayudantes, o sea, toda era una estructura, lo mismo en la industria, estaba el jefe, el gerente general, los gerentes de división, en fin, todo esto era un sistema piramidal de conducción y hoy en día los modelos de conducción se basan en un sistema más de trabajo en equipos, lo que era una jerarquía, ahora es una jerarquía. Estos cambios en la cultura organizacional hacen que los nudges que anteriormente se basaban en criterios mucho más rígidos y estrictos, que por supuesto en la mayoría de las empresas todavía siguen trabajándose de esa manera, y depende de qué tipo de organización sea, si es una organización pública o si es una organización privada. La planificación estratégica normal, que tenía 3 o 4 años de vigencia y que significaba un cronograma de actividades, se cambia por una visión prospectiva que evalúa los escenarios alternativos de largo plazo. El liderazgo, que antes era un tema de autoridad, ahora se transforma en un liderazgo adaptativo, según Heifetz, que habla de innovación y de inteligencia emocional. También hablamos de esto en las presentaciones anteriores. Por otro lado, lo que anteriormente era un sistema burocrático en una organización y los nudges se basaban en manuales, en cuadros de mando, en orden, en el tema racional que mencionaba bien Mariana, ahora es más adocrática. Son estructuras donde hay menos jefes, donde las tomas de decisiones son más repartidas y es mucho más flexible. Esta es la teoría de Mintzberg. Todas estas teorías con el cambio tecnológico exponencial que vino actualmente con la inteligencia artificial, y especialmente después del COVID, todo esto se ha acelerado y las organizaciones cambian mucho más. Pasemos a la que sigue. Para terminar, yo quiero comentar algo que tiene que ver
con algunos de los trabajos que me tocaron hacer en la última etapa de mi carrera, que tiene que ver con Great Place to Work, que es los lugares mejores para trabajar, y que tiene que ver cómo hace una organización para que en su ambiente las cosas sean lo mejor posible. Las dimensiones de Great Place to Work hablan de que la empresa tiene que trabajar con credibilidad, con respeto, con imparcialidad, con orgullo y con camaradería. Y cada uno de estos se refleja en las encuestas, que es una manera de hacer nudges en una organización, para ver cómo está trabajando esa organización en cada una de estas cosas. Así que estas son herramientas, que hay muchas para poder trabajar en nudges en una organización, que tiene que ver con las más rígidas de controles, horarios, tableros, planificación, reportes, cronogramas, con las más soft o las más adaptativas, que son consensos, diagramas iterativos, trabajar sobre los sesgos, tanto positivos como negativos, hacer encuestas, que las reuniones sean eficaces, hacer guías y trabajar con pruebas de la gente, y con el compromiso y el consenso de trabajar en común las cosas. Estos son los sesgos nuevos en las organizaciones. En cada organización las reglas son distintas en base a la cultura que se tiene, pero la cultura de las organizaciones también está cambiando. Yo no me quiero exceder en el tiempo. Creo acá que hay las 4 R's de consejos que dan los ingenieros, que son reflejar. Reflejar quiere decir comunicar, ver cuáles son claramente las cosas que se quieren hacer en la organización en los distintos niveles, y no que venga de arriba hacia abajo, sino que sea en conjunto. Recordar es estar pendientes de saber cuáles han sido nuestras experiencias en una organización, tanto las buenas como las malas, para estar pendientes de hacer las cosas lo mejor posible. Resistir los prejuicios, la discriminación, las opiniones, los silencios, es importante conocer las opiniones de todos, y reducir las distorsiones y los sesgos negativos que también hemos hablado entre nosotros. Estos son consejos de la Engineering Organizations que, como es muy común, plantean 4 letras, las 4 R's, para poder trabajar en nudges, en lo que es en los cambios organizacionales. Esto es todo. Yo no quiero ocupar más tiempo para dejar, si se puede, a responder algunas de las preguntas que se han hecho en el cuestionario. Así que adelante, Susana, administra el tema de las preguntas. Estás muteada, Estaba muteada, perdón. Buenísimo. Bueno, vamos a ver qué preguntas hay. Hay una cuestión que a mí me gustaría aclarar, que es que vamos a leer las del QA, porque son las que nos llegan más organizadas. Creo que algunas se nos perdió dentro del chat. Por favor, si quieren, la pueden redireccionar a QA. Joaquín Tríbola nos pregunta hasta qué punto no es una especie de manipulación. Bueno, deberíamos definir manipulación desde el lugar. Yo lo que te digo es que no es una manipulación abierta, porque tenés la libertad de elección. Mientras vos tengas la libertad de elección, no es una manipulación. Ahora, ojo con los sesgos, ojo con quién está desarrollando el Nacho. ¿Está bien? Estas son cuestiones que siempre tenemos que pensarlas al momento de decir, bueno, voy a implementar un Nacho en mi empresa. Marian, no sé si vos querés agregar algo a este tema de manipulación. Perdón, hay una clasificación muy interesante de Nacho en 4 tipos, donde se utiliza el riesgo de manipulación para estandarizarlos y bueno, y poder analizarlos. O sea, eso está pensado. Sí, Marian. Yo por ahí, solo agregar, porque esto, en general uno dice manipulación tendiendo a pensar en algo como oscuro, ¿no? Como algo que no nos damos cuenta y que nos están influyendo. Para empezar, digamos, una de las premisas que encontramos es que en realidad muchas cosas influyen en nuestra decisión y están en la arquitectura de nuestra decisión. Algunas son más obvias y otras son menos, pero esas ya existen, no tienen nada que ver con el nudge. O sea, esto hay que empezar por entender que hay muchas cosas que influyen en las personas. Lo que tiene el nudge es que es un empujoncito intencional. Entonces, acá la pregunta sería, bueno, ¿no? Primero, a mí, digamos, personalmente me queda claro como algo es manipulador en un mal sentido, cuando en realidad casi muchas cosas son yo diría que ejercen una gran influencia.
¿ok? Y el nudge también ejerce una influencia. Al ser intencional, digamos, generalmente nos queda como esta cosa de, bueno, pero entonces está la intención de alguien más en eso. Bueno, de vuelta, el objetivo del nudge, primero que además que es fácilmente resistible por definición y no manda, etcétera, y no condiciona, uno de los objetivos, digamos, uno de los compromisos del nudge también es, digamos, hacia qué fin orienta. Y el fin es lo que da la legitimidad de la utilización de la herramienta, ¿ok? Entonces, pensar en un nudge como algo manipulador o algo opaco, digamos, es por ahí, digamos, pensar que, o omitir que hay muchas cosas que nos están influenciando, incluso de manera opaca, que no se llaman nudge y que ya existen. Y esto es parte de las cosas con las que tenemos que convivir, en todo caso hay que aprender a distinguir cuáles son estas cosas, y la forma tal vez, digamos, de garantizar que el nudge es un buen empujón en ese sentido, es un orientador en un buen sentido, es porque tiene un buen objetivo, un objetivo legítimo detrás, que es algo que todos compartimos, y porque es algo que también es resistible, y porque puede estar sujeto a control, que esto es una cosa importante. No todos los nudges además son opacos, muchos son transparentes, ¿no? Esto como para cerrarlo. Bien. Tenemos otra pregunta de Francisco Chevalier que nos dice, estoy de acuerdo que en los casos de marketing los nudge podrían ser cuestionables, pero en caso de ayudar a cumplir una ley, ayudar a alguien a cumplir una ley no me parece que esté fuera de la ética. La parte de la ley se la voy a dejar a Marian. Lo único que quiero comentar con respecto a los casos de marketing es el ejemplo típico de los supermercados, donde para que vean cuál es la conexión de neurociencia. Yo entro al supermercado, primero estoy re atenta, veo todas las diferencias, miro todos los estantes, voy analizando costos, diferencias y y conveniencias. Cuando llego a la fila a pagar, ya estoy cansada, el cerebro ya está cansado, deja el sistema 2, agarra el sistema 1, el control y dice chocolate, azúcar, cosas que la verdad las compro de momento y no sé por qué las compro. Entonces tengamos en cuenta siempre cómo estamos pensando y qué sistema estamos usando. En este caso no es un nudge, obviamente, que yo llegando al final tenga puesto algo que no es un alimento saludable, pero simplemente lo comento por esto que estamos hablando con Diego y con Mariana de pensarnos también respondiendo a un nudge, ¿sí? Siempre está la libertad de elección, siempre está, pero hay cuestiones que están más adentro nuestros que no son tan transparentes, que son nuestros sesgos, nuestra historia, los prejuicios, tengamos siempre en cuenta eso. Aclarado este detallecito de marketing, pues me pareció súper importante y está reestudiado en los supermercados. Marian, el tema de cumplir una ley. Claro, bueno, era un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, el objetivo, cuando el objetivo es un objetivo legítimo, como en este caso es cumplir una ley, suponemos, si estamos hablando de una ley en el marco de un gobierno democrático, liberal, o sea, ¿no? Que entonces llegamos al cumplimiento, a la sanción de leyes que cumplimentan con un montón de parámetros, con el respeto de todos los derechos que tenemos, a través de un proceso determinado. Digo, estas son las leyes. Queda claro que un empujón en el sentido de ayudar a cumplir la ley es algo, precisamente es muy bueno. Y de hecho, justamente ese es el punto, ¿no? Hoy los nudges son una complementariedad para el derecho en general, para todos los que trabajamos o nos interesa el tema de la regulación de la conducta. El derecho no es más que eso, o sea, es un conjunto de palabras escritas cuyo objetivo o cuya pretensión es que las personas se comporten de una manera determinada. ¿Okay? Entonces, si el NAT coadyuva eso y el sistema normativo es un sistema normativo democrático, liberal, etcétera, por supuesto que me parece que es bingo, ¿no? Es una herramienta súper útil. Ahí, perdón, Bien. hay una pregunta de Jerónimo Jiménez con respecto a la toma de decisiones y al condicionamiento de la toma de decisiones. Y quiero hacer énfasis en algo que dije rápidamente, que tiene que ver con el avance de la tecnología y la influencia que tiene esto hoy en día. Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial está cambiando mucho la manera de trabajar y hasta la manera de pensar y la cultura de la gente para poder consultar cosas y tomar ciertas decisiones. La pregunta es acá, ¿quién es el que toma decisiones hoy? La pregunta que se hace en el cuestionario. Y yo creo que acá hay un desafío y algo hay que ver, porque la inteligencia artificial evoluciona de una manera exponencial, tan rápida, y hay poca gente que están atrás de las decisiones a las que nos orienta o nos empuja un poquito la inteligencia artificial.
Esto es tecnología, pero también es cultura. Y creo que es una alerta de saber que la inteligencia artificial debe ser manejada con ética, con transparencia, con integridad. Y estas cosas, creo que es el tema de la actual toma de decisiones. Muchas decisiones de tipo técnica se toman automáticamente por medio de la inteligencia artificial y realmente el manejo de la gestión es lo que muchas veces el tema emocional hace que las personas, el ser humano, participe más. Además, la inteligencia artificial no es inteligencia, es una herramienta. Y esa herramienta tiene que ser manejada y bien manejada. Así que ese es el tema sobre la toma de decisiones y la tecnología, que hay que estar alerta de ver quién está manejando las cosas y quién es el que nos obliga a comprar determinadas cuestiones en el supermercado, que no nos obliga, pero prácticamente automatiza las decisiones que nosotros tomamos como consumidores. Muy claro lo de Diego, y permitan agregar una definición, ¿no? Ojo, no confundamos un nudge con un dark pattern. Los dark patterns se usan en inteligencia artificial, son patrones oscuros que actúan también sobre, hoy en día todo actúa sobre nuestro sistema de neurociencias sin que nos demos cuenta, la mayor parte de las veces no nos damos cuenta, tienen otros mecanismos. Bueno, el dark pattern es un poco esto que dice Diego, que nosotros lo venimos charlando, y es un tema que va a dar mucho que hablar y que estamos pensando en armar algo, pero eso no es un nudge, por si alguien lo tiene como dudas. Sí, nos quedan, ya son las 10. Marian, ¿cómo querés hacer? Como quieran, chicos, hay algunas preguntas pendientes ahí en el Ahí, casillero de sí. preguntas. Sé que mucha gente se va a tener que retirar. Si quieren, nos podemos quedar los que quieren y respondemos. Creo que quedan 2 o 3 preguntas en el Q&A, para los que quieran quedarse aparte, y además sepan para los que se tienen que ir, porque todos sabemos que mucha gente se tiene que ir en punto. Esta sesión queda grabada y después la pueden mirar en el canal de YouTube. Así que podemos tomarnos 10 minutitos más, si podemos, si pueden Diego y Susan, y Ningún responder problema. las preguntas que nos quedan. Sí, yo quisiera aclarar una cosita, responder una pregunta rápidamente, porque yo 5 me voy a tener que ir porque tengo otra reunión, pero James Florian pregunta alguna recomendación para implementar estas prácticas en equipos que trabajan con metodologías ágiles. Eh, los nudges, una de las cuestiones que me gustaría aclarar es que no podemos copiar un nudge ni de otro país, ni de otra cultura, ni siquiera de otra empresa dentro del mismo país. El nudge tiene que ser justo para la cultura en la que nosotros estamos trabajando. Entonces, primero entendamos bien la cultura en la que estamos inmersos, en cómo podemos llegar a nuestra gente, qué es lo que podría ayudarles, porque esto de ayudar también es importante dentro del nudge, y no copiemos. Pues lo mismo pasa con el código de conducta, ¿no? Que te viene afuera, que agarras una otra empresa y lo aplicas exactamente igual a la tuya. Nadie fue parte, nadie entiende, nadie lo va a tomar como propio. Con los nudge sucede algo parecido, se hacen pruebas pilotos y después se avanza con la implementación. Marian, Diego, ¿quieren agregar algo a esto? No, también hay alguna otra pregunta en relación a ejemplos de nudges utilizados para ética y compliance o para utilización de un código de ética. Y de vuelta, no existe, no son, son herramientas que se crean ad hoc, ¿no? Y lo que hay que, es como dice Susana, hay que entender para qué los queremos. O sea, un nudge para un mejor cumplimiento del código de ética, digamos, ¿para qué? Para promover qué conducta en particular, porque cumplir un código no es nada en realidad, pero digamos, si lo que quiero es que la gente, no sé, reporte más las inconductas. Bueno, por ahí puedo pensar en alguna herramienta que, no sé, le facilite a la gente. Muchos nudges tienen que ver con facilitar las cosas, ¿no? Con hacer más simple el diseño, porque a veces, no sé, querés hacer una denuncia y es un chino, tenés que explorar una página hasta el final, meterte en un coso, cargar 25 millones de datos, no queda claro dónde lo tenés que poner, hay un menú, pero a veces el menú es muy abierto, no queda claro qué cosas tenés que describirlas y cómo. Bueno, nudges que simplifiquen esto, que hagan la tarea más simple, que sea más visualmente fácil de encontrar dónde tenés que entrar o cómo ir. Estos son nudges que ayudan, ¿no? Pero hay que pensarlo en función de cada una de las acciones, no se puede crear, digamos, en el vacío, porque no son herramientas mágicas que operan en cualquier caso. Hay un último temita breve, que es qué nos pasa a los que estamos trabajando como compliance officers en una organización, que trabajamos
sin tener la autoridad. No tenemos jinetas, no somos jefes de nadie y tenemos que implementar nudges y la manera de hacerlo es en base a las conversaciones, a el tema de la convicción y no al tema de la autoridad o de las normas. Esto lo hablamos mucho en compliance, que no es una cuestión de hacer cumplir normas, sino una cuestión de generar un convencimiento y de tener los valores. Entonces, el compliance officer en las distintas organizaciones con sus distintas culturas no solamente debe adaptarse a la cultura, sino que debe manejar las cosas sin tener ningún tipo de autoridad, o sea, simplemente trabajando con los equipos y con la gente. Hay una pregunta de Agustín, de Agustín Allende, hola Agus, que te vemos acá, Hola. que él habla y trae un tema que es apasionante, da para toda una charla lo que estás planteando, Agustín, que son los casos de nudges en el mundo digital, que son los nudges Claro, tal vez más cuestionables de todos, ¿no? En general, porque el mundo digital es un mundo más opaco, en el sentido de más complejo y por lo tanto más opaco para entender. No es tan obvio lo que estamos haciendo o cómo están operando las cuestiones. Entonces habla del mundo digital que nos afecta a la protección de datos personales, ¿no? Dice él, nombrar un rastreador con un término simpático como cookie se puede considerar un nudge negativo, pregunta, entregar datos personales bajo la apariencia de recibir algo dulce. Es buenísima la pregunta y por supuesto que son los, digamos, si hay un ámbito en donde se discute precisamente el uso de los nudges, es en el mundo del mundo digital, de lo digital en general, por esta cuestión de que se torna compleja y se torna mucho más opaca, por así decirlo, el hecho de cuando claro. hay un nudge o no. La definición de un nudge es que empuja la conducta, pero es fácilmente resistible. O sea, yo podría decir que no. Entonces, en aquellos sitios en donde vos podés decir, el botón es aceptar todas las cookies, pero si vos decís no acepto ninguna, igual podés entrar, bueno, ahí podemos hablar de, en principio, que esa opción podría ser un nudge, podría ser considerado un nudge con un objetivo no tan loable, de vuelta, porque lo que está detrás en realidad es tomar datos para poder eventualmente hacernos mejores políticas de venta, de marketing, etcétera. Muchos sitios, cuando la única opción es aceptar todas las cookies, si no, ni siquiera podés seguir avanzando. Y ahí sí claramente, por ejemplo, no es un nudge, porque no existe la opción de elegir otra forma. Entonces ya así por definición, para mí excluye lo que es un nudge. En el otro ámbito es realmente cuestionable. Y ahí hay toda una movida internamente dentro de la gente que trabaja incluso en programación, etcétera, porque hay muchos nudges que se hacen ahí, donde empiezan, digamos, donde se crean digamos, ciertos consensos, códigos, regulaciones respecto de cómo deben proceder, que es como una autorregulación ética para no caer en determinadas situaciones. Pero es verdad, es un ámbito bastante cuestionable y está muy bueno que lo traigas acá, Agustín. No sé si alguien más quiere agregar algo, Susan o Diego. No, es un tema interesantísimo y tenemos que desarrollarlo mucho más. De hecho, ya les digo, hay clasificaciones de las nachas, ¿no? Una cuestión, bueno, yo les tengo que pedir disculpas, me tengo que retirar a otra reunión, pero bueno, quedan Marian y Diego para poder resolver No, otros temas y pero ya los están saludo todas a las todos. preguntas. Ya Perfecto. están, Susana, ya podemos hacer un cierre acá. Perfecto, bueno, entonces aprovecho a agradecerles a todos la participación, haberse quedado un rato más, los comentarios del chat, las preguntas, pues las preguntas indican que estamos todos muy, muy conectados con el tema. Vamos a seguir trabajándolo desde Behavioral, siempre tenemos una mirada muy particular, que es la que además es una comisión particular, porque tenemos médico, abogado e ingeniero, con lo cual es una mirada muy amplia la que tenemos sobre estos temas. Desde mi lado los saludo, les agradezco. Marian, ¿querés dar el cierre? No, agradecerles a todos simplemente a todos y todas por estar acá, Diego, Susan, bueno, a nosotros nos apasiona trabajar estos temas, esta es una comisión de estudios, así que todos los que quieran sumarse a colaborar aportando datos, aportando, bueno, distintas alternativas que nosotros podemos charlar, podés, Sofi, postear en el chat nuestra dirección de la comisión, nos pueden escribir a a la dirección nuestra, a la dirección de la comisión, a nuestro email. Eh, bueno, y si todos los que quieran seguir a la asociación también y formar parte y asociarse y colaborar con todos nosotros,
también, por supuesto, más que bienvenidas, bienvenidos. Y gracias. Gracias a todos y salud. Chao, chao.